El evangelista José Funes presenta su programa La Última Llamada. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Con ustedes, el evangelista José Funes. Buenas tardes, pueblo del Señor. Buenas tardes, una vez más. Un placer, un privilegio estar con ustedes en esta tarde a través de los micrófonos de Radio Ebenecer en Garland, Texas. Y por este medio saludar a todo el pueblo cristiano y a todos los amigos que nos escuchan en el área de París, Texas. Bendiciones, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un saludo de parte de José Funes, su amigo y su hermano en Cristo. Y una vez recordándoles a cada uno de ustedes de la comunidad cristiana de aquella ciudad, si alguno de ustedes está interesado en abrir su hogar para que el evangelio pueda ser predicado en su casa, será un placer. Nuestro ministerio Ebenecer de la Iglesia Central en Garland, Texas, uno de los proyectos que tenemos es abrir una misión en aquella parte de nuestra gran ciudad. Y si, amado hermano, tú no te congregas, no tienes algún lugar a donde congregarte y te gustaría participar y abrir tu hogar para que podamos llevar este glorioso evangelio, aquella ciudad será de gran bendición para tu casa y tu familia, y también para todo aquel amigo que nos escucha y que vive en aquella área de la ciudad. Una vez más, mi número de teléfono es el 214-245-9866. Una vez más, 214-245-9866, y puedes comunicarte conmigo y será un placer poder servirte, orar por ti y poder llevar este glorioso mensaje del evangelio a aquella parte de nuestra ciudad. Amados hermanos, un recordatorio una vez más. La semana pasada comenzamos una serie de mensajes en este programa, su programa, La Última Llamada. Y la serie de mensajes está basada en la doctrina del arrebatamiento. El arrebatamiento de la iglesia, doctrina olvidada y cambiada. Y en esta tarde, la segunda parte de esta serie de mensajes en esta tarde, yo quiero hablar de lo que le llamo las tres etapas. La etapa del principio de esta doctrina, del principio de la enseñanza de la doctrina del arrebatamiento. Y de eso precisamente fue lo que estuve hablando el sábado pasado. Pero en esta tarde yo quiero hablar acerca de la segunda parte de esta serie, y que le he titulado la etapa del olvido. Y precisamente de eso es lo que vamos a hablar en esta gloriosa tarde que el Señor nos ha brindado. Y para ello les invito, amados hermanos, que busquen, si tienes tiempo, tú que me estás escuchando, en la comodidad de tu casa, en un día muy caluroso, y espero de que todo esté funcionando bien en tu hogar, el aire acondicionado, y en la tranquilidad y la comodidad de tu hogar, si tienes tiempo, te invito a que abras tu Biblia. Vamos a abrir la bendita y santa palabra del Señor en esta tarde, y la lectura, el consejo de la palabra, lo vamos a tomar en la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y la palabra del Señor la vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por la palabra, ni por carta como si fuese nuestra, no en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Padre, en esta tarde te doy las gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por el consejo de ella que recibimos cada día para el alimento espiritual de nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias, Padre amado, por todo aquel amigo que tiene la oportunidad de escuchar mi voz y escuchar tu mensaje, Padre mío, a través de estas ondas radiales. Te pido, Señor, de que abra sus corazones y que su mente y sus oídos, Señor, puedan ser abiertos en este momento. Que sean, Señor, receptibles a tu palabra. Y que el Espíritu Santo, tu santo y glorioso Espíritu, Señor, haga la obra como siempre la haces. Yo creo en ti, creo en el poder de tu palabra, Señor, y en tus manos pongo mis labios y mi mente, y que tu palabra pueda ser expuesta de una manera, Señor, que no traiga confusión a ninguna alma ni a ningún corazón, Señor, sino que traiga claridad de lo que es tu palabra y tu mensaje. Yo lo pido en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Que así sea, Señor, que así sea. Amén, amén. Muy bien, amados hermanos, una vez más, la segunda parte de esta serie de 3 mensajes en esta tarde, yo quiero hablar de lo que fue el tiempo o la etapa del olvido. La semana pasada estábamos hablando y el apóstol Pablo, uno de los exponentes, de los teólogos exponentes de este mensaje, el mensaje del arrebatamiento. El apóstol Pablo escribió a los tesalonicenses, escribió a los corintios con respecto a esta doctrina que por aquel tiempo, aún en aquellos tiempos, el mismo diablo y sus demonios, y que el Señor los reprenda en esta tarde, ellos estaban infiltrando falsos maestros para poner, qué sé yo, tropiezos, dudas, confusión en la mente de los cristianos de aquella época. Y por eso el Espíritu Santo, a través de las manos y la pluma de este escritor, el apóstol Pablo, él tiene que escribir una vez más y tiene que llevar el mensaje de claridad, el mensaje que va a abrir en la mente y el entendimiento a todas aquellas personas, aquellos hermanos, a una iglesia que estaba siendo formada, a una iglesia ferviente en el poder del Espíritu, a una iglesia que se consagraba en el servicio a nuestro Señor. Pero aún sin embargo, el diablo una vez más había infiltrado falsos maestros, falsas enseñanzas con respecto a este tema del cual estamos hablando en esta tarde. Y ese es el tema del arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo les escribe a los tesalonicenses y les dice con respecto queriendo decir o implicando algo de lo cual él ya les había avisado, les había hablado, les había predicado. La enseñanza del rapto de la iglesia, la enseñanza de que la iglesia es la esposa del Cordero, la novia del Cordero, y que la iglesia no pasará por la tribulación. Esa enseñanza estaba siendo confundida y estaba siendo retada por los falsos maestros, una vez más, que el diablo había puesto para confundir esta enseñanza. Y yo quiero decirte, amado hermano, que a través de todo el ministerio apostólico, a través de los que fueron los seguidores y los sucesores de los apóstoles, lo que en la historia de la iglesia se le llama y se les conoce como los padres apostólicos. Esta enseñanza del arrebatamiento de la iglesia, esta enseñanza y esta creencia de que el Señor un día vendría por su amada iglesia, que cuando el Señor vino a esta tierra y dio su vida, puso su vida por el rescate y por la paga del pecado de cada uno de nosotros, el Señor nos
dejó instrucciones a través del Espíritu Santo en estas cartas pastorales que el apóstol Pablo escribió con respecto a esta enseñanza. A la enseñanza de que él un día vendría una vez más a tomar su pueblo, al pueblo del que él había redimido, el pueblo que él había salvado y había rescatado de las manos del enemigo. Y yo quiero decirte que el enemigo se ha levantado, siempre se ha levantado el enemigo como un león rugiente, tratando de devorar y destruir toda la obra del Señor. Pero poderoso es el que está contigo, poderoso es el que está con la iglesia, poderoso es el que está con nosotros, poderoso es el que yo te estoy predicando en esta tarde para decirte que el poder de Dios, el poder de la palabra y el poder de su Espíritu, nadie ni nada lo podrá detener, y que Él un día vendrá, un día esos cielos se abrirán, no en su segunda venida, sino que el Señor vendrá a recoger a su amada novia, a la que Él ha santificado, a la que Él ha justificado y ha purificado. Pero esta enseñanza estaba siendo retada hasta el punto en que el Espíritu Santo a través de Pablo escribe este tipo de enseñanza para refutar todas estas herejías. Ahora bien, yo quiero concentrarme en lo que ha sido esta enseñanza, la enseñanza del arrebatamiento y todo lo que se ha volcado y puesto en contra acerca de esta doctrina. Y hay, como les estaba explicando el sábado pasado, hay tres corrientes teológicas con respecto a lo que es el arrebatamiento. Y esas tres corrientes teológicas son las que estamos viviendo y se están predicando y se están enseñando en estos días. Las cuales yo le dije de que nosotros, como la gran mayoría de las iglesias pentecostales, de las iglesias cristianas pentecostales, nosotros estamos suscritos y creemos en la teología del arrebatamiento antes de la tribulación, o lo que es conocido en términos teológicos como el pretribulacionista. Pero también existe la otra corriente de la media tribulación o los midtribulacionistas. Y la tercera de ellas es la post-tribulación, los post-tribulacionistas, los cuales cada uno de ellos tienen diferentes puntos de vista, diferentes maneras como ellos quieren justificar la doctrina que ellos enseñan. Ahora bien, la palabra nos enseña que el Señor, antes de ser ascendido y de ser ascendido hacia el cielo, Él dejó un mandato a su iglesia y a sus discípulos. Y después de que el Señor se había ido en las nubes, la palabra nos enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, que dos ángeles se aparecieron a los discípulos que habían quedado en ese momento y les dijo: varones, este Jesús que ahora has visto ascender a los cielos, así como lo has visto ascender a los cielos, un día vendrá. Pero esa enseñanza en estas tres corrientes teológicas ha sido tomada fuera de contexto y ha sido puesta en diferentes maneras para acomodar y justificar su punto de vista teológico. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña, la palabra nos enseña que desde un principio el apóstol Pablo, desde un principio la iglesia primitiva, la iglesia que el Señor fundó en aquel tiempo después del día del Pentecostés, fue una iglesia ferviente, llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia en la cual ellos habían creído, habían tomado ese mandamiento que el Señor les había dado, de que ellos eran los responsables de llevar el evangelio a todas partes del mundo entonces conocido. Pero también ellos creían y entendían de que ese Cristo
Cristo que muchos de ellos vieron ascender a los cielos, que ese Cristo que muchos de ellos en una ocasión se le presentó a una gran multitud después de que él había sido resucitado. Ellos sabían en el Cristo que ellos habían creído. Ellos no habían creído solamente en un hombre, en un carpintero de Nazaret que decía ser el Hijo de Dios. Ellos vieron a ese hombre, ellos vieron los prodigios y los milagros que él hizo, ellos vieron su ministerio, ellos fueron parte de su ministerio, pero también a él lo vieron crucificado y lo vieron muerto en la cruz. Fue sepultado y muchos de ellos tomaron parte en ese funeral, y fueron ellos mismos los que lo llevaron y lo enterraron. Pero la palabra nos enseña de que al igual que el diablo y todos los enemigos de Dios, los enemigos de la doctrina, de la sana doctrina, se han opuesto desde el principio. Ellos no pudieron detener, la muerte no pudo detener, la tumba no pudo detener al Cristo resucitado, a nuestro Mesías, a nuestro Dios. Él venció la muerte, él venció la cruz, él venció la tumba, y la palabra nos dice de que un día él resucitó, y cuando él resucitó se presentó a sus discípulos para que vieran que por sus propios ojos que lo que ellos estaban viendo era nada más y nada menos que el Cristo resucitado, el Mesías, el Hijo de Dios, el que les había prometido que vendría una vez más. Y yo quiero decirte, amado hermano, que el poder de Dios, el poder de su palabra, el Espíritu Santo aún sigue ministrando nuestras vidas, aún sigue moviéndose en medio de su pueblo, aunque ya no lo vemos caminar como esos hombres y mujeres tuvieron ese privilegio de ver caminar, de ver al Cristo resucitado. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que a través de la fe, a través del Espíritu de Dios que mora en nuestras vidas, no solo lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Él camina contigo, Él está a tu lado, Él no te ha desamparado, Él no te dejará, Él no te dejará. Cuando tú piensas que el Señor te ha dejado, cuando los problemas se amontonan y cuando las circunstancias sientes que te están ahogando, yo quiero decirte que así como Él venció la muerte, así como Él venció la tumba, Él, si crees en Él vencerá tu problema, Él vencerá tu necesidad. Él está a las puertas para salvarte, para protegerte, para darte vida y para darte poder, porque tú tienes el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en tu corazón, que mora en tu vida, por el poder de su palabra y por el poder de su promesa que le dio a su amada iglesia. Porque no estás solo. Mientras tanto que estamos en esta tierra esperando su venida, creyendo en su palabra, creyendo en esa doctrina, gloriosa doctrina del arrebatamiento, yo quiero decirte que el Señor está contigo y que el Señor viene una vez más por su pueblo, por su amada iglesia. Pero vino la etapa del olvido, vino la etapa a donde todas estas enseñanzas se fueron olvidando. Y la pregunta sería, ¿por qué se olvidó la doctrina del arrebatamiento? Después de los años, o del año 100, lo que es considerado como la etapa apostólica de la iglesia. La iglesia quedó en manos de dirigentes ya para los años 300, los años 200 y en adelante. La iglesia cayó en manos de falsos maestros, falsos líderes, falsos teólogos, y la iglesia pasó por muchas pruebas. La enseñanza del Espíritu Santo se había olvidado por completo. La enseñanza de que Cristo regresaba una vez más a recoger su iglesia se olvidó. La iglesia fue tomada, el control de la iglesia fue tomado por los papas. Hasta los años 1500, 1400, cuando los primeros hombres
que se opusieron a este tipo de enseñanzas, porque ya la iglesia no estaba siendo movida por el poder del Espíritu Santo. La iglesia estaba siendo movida por hombres corruptos, hombres que se decían ser los representantes de Dios, de Cristo en la tierra, y todo lo que ellos buscaban y estaban haciendo era destruyendo la iglesia, destruyendo el cuerpo de Cristo, destruyendo las enseñanzas. No les permitían a la gente ni siquiera leer la palabra de Dios, porque ellos se consideraban los únicos con el poder y la autoridad para entender la palabra de Dios. La iglesia pasó por una época oscura, por una época de tinieblas, y bendito sea el Señor, porque por los años 400 en adelante levantó a un hombre que se llamaba John Huss y John Tyndale. Estos fueron los primeros hombres que se opusieron al régimen teológico y al régimen eclesiástico, por lo cual la iglesia estaba siendo dominada y estaban ejerciendo diferentes teologías, diferentes enseñanzas. Los papas habían tomado control de la iglesia por muchos años, habían tomado control del mundo político aún de aquellos tiempos, y el poder del Espíritu Santo, la santidad que Dios un día demandó de su pueblo israelita, y que al igual hoy lo hace con su iglesia. El Señor aún está pidiendo esa santidad en su pueblo. Amado hermano, y cuando estos hombres se levantaron, fue el Espíritu Santo de Dios que a través de su misericordia y de su gracia levantó a estos hombres para una vez más revivir esta enseñanza que se había perdido, para traer una vez más este tipo de enseñanza, la enseñanza en la cual el Señor nos promete que un día vendrá a recoger a su amada iglesia, y que no haya ninguna confusión con respecto a su venida, con respecto a lo que el Señor nos ha demandado. Ahora yo quiero decirte, amado hermano, que es ese tiempo oscuro, la etapa del olvido, fue una etapa muy tremenda y terrible, en las cuales todas estas tipos de enseñanzas fueron formuladas. Pero bendito sea Dios, bendito sea el poder del Espíritu Santo, que una vez más prueba de que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Señor lo mandó para enseñarnos, para guiarnos, para instruirnos a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea su santo y glorioso Espíritu, porque a través de ese Espíritu fue que el Señor levantó estos hombres hasta llegar al punto de levantar a Martín Lutero en los años 1500 para una vez más pelear completamente en el sentido que usted lo pueda llamar. Fue una guerra espiritual contra el reino de las tinieblas y el reino que Dios estaba moviendo y levantando en ese momento. Levantó a este hombre, a Martín Lutero, para poder una vez más traer la santidad, traer a la luz la palabra, a poder traer la palabra a todo aquel necesitado, porque este hombre creyó que con nuestra fe, que a través de la fe y no a través de nuestras obras, a través de nuestra justicia humana, seremos justificados y podemos recibir la salvación. Estos hombres creyeron en la palabra, a donde la palabra nos enseña de que nosotros somos salvos por fe, a través de la gracia. La gracia es de Dios, es el regalo más grande que hemos podido recibir, y eso se llama salvación a través de la fe en Cristo Jesús. El hombre que el Señor levantó en ese tiempo, en los años 1500, a Martín Lutero, fue el que reformó la iglesia, y por esa razón es que ahora nosotros somos llamados protestantes. Bendito sea Dios por ese nombre, porque nosotros protestamos en aquel tiempo por la injusticia que se estaba haciendo, no solo con el pueblo cristiano, sino también con aquellas pobres personas, las cuales estaban manipuladas por el gobierno de la iglesia romana y católica romana. Pero bendito sea el Señor de que al fin
el Espíritu Santo levantó a un hombre que pudo hacer esa guerra con la iglesia. Pero ahora yo quiero decirte que en aquellos tiempos, en los tiempos de oscuridad, en los tiempos cuando estas enseñanzas se habían olvidado, el Espíritu Santo ni siquiera se hablaba de ello. Llegó el tiempo en los años 1800, y no quiero adelantarme porque esto será parte del tercer mensaje. Pero yo quiero decirte que así como el Señor vio a muchos hombres y mujeres que fueron martirizados porque ellos creyeron en las verdaderas enseñanzas de la palabra, creyeron en el Cristo resucitado, creyeron en el Cristo que había prometido y les había dado esa promesa de que Él un día vendría, creyeron en el Cristo que salva a través de la gracia, creyeron en el Cristo que sana, en el Cristo que salva, en el Cristo que bautiza con el poder del Espíritu Santo. Muchos hombres y mujeres entregaron sus vidas y dieron sus vidas, pusieron sus vidas en las manos del Señor para honra y gloria del Padre. Pero yo quiero decirte que así como aquellos hombres y mujeres murieron, ahora nosotros como siervos y hijos de Dios, como ministros de la palabra, como evangelistas y como pastores, predicadores de la santa palabra de Dios, yo quiero decirte que nosotros tenemos el privilegio más grande, porque en estos tiempos nosotros no estamos siendo perseguidos por ningún régimen, ya sea político o religioso. Pero la desgracia más grande que existe en nuestros tiempos no es que la persecución por el régimen político o religioso. La persecución que ahora el pueblo y los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos ministros, los verdaderos hombres de Dios que aún se atreven a predicar la palabra, a predicar el evangelio completo, el evangelio en el cual ellos no le quitan nada, no endulzan el oído de la congregación, no hacen shows en sus iglesias para mostrar que el Espíritu Santo se mueve en sus iglesias. Son hombres y mujeres que predican la palabra de verdad, la palabra tal como es, porque el evangelio que estamos predicando en esta tarde no es un evangelio de emoción, no es un evangelio de show. Este no es un show, esto no es para atraer personas a nuestras iglesias. Bendito sea el Señor, porque en nuestra iglesia no se necesita hacer nada de esto, porque el poder de Dios se mueve en medio de su pueblo, y no tienen que haber shows del Espíritu Santo, no tienen que haber locuras en los altares para que la gente venga y se arrepienta, porque este evangelio es poder, este evangelio es el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de la gracia, el evangelio donde cuando tú vienes a esta iglesia, cuando tú buscas al Señor, encontrarás al Cristo resucitado, encontrarás al Cristo que un día venció la muerte y venció la tumba para darte vida, y para darte vida en abundancia. Ese es el evangelio que te predicamos. No predicamos shows, no predicamos conveniencia, no le endulzamos el oído a nadie. Y yo te digo una vez más, a todo aquel que me escucha a través de la radio Ebenecer en esta tarde, el poder del evangelio, el poder de su palabra, un día seguirá triunfando, al igual que lo hizo en el tiempo de la oscuridad, en la etapa de la oscuridad. Dios levantó a estos hombres pilares de la iglesia, al igual que hoy en día. Esta enseñanza, esta verdad bíblica está siendo retada por los falsos maestros y profetas de la prosperidad. Pero yo quiero decirte, amado hermano, que el poder de Dios, los fariseos, el mismo imperio romano, todos esos muros religiosos no pudieron detener a nuestro Cristo. Y todas estas cosas que ahora se están levantando en medio de la iglesia en pleno siglo XXI, la iglesia está siendo atacada, no por los de afuera, no por el mundo, no por los impíos. Está siendo atacada por los que un día se hicieron llamar siervos de Dios. Ahora hay hombres y mujeres que se ríen cuando se habla del tema del arrebatamiento, porque ellos no creen que Cristo viene una vez más. Ellos creen que el reino ya está en la tierra, y que ellos son los mensajeros, y que ellos son los encargados de conquistar
conquistar al mundo. Yo quiero decirte que no hay poder que pueda conquistar al mundo. No hay un hombre o una mujer que tenga el poder para conquistar el mundo. Ni siquiera puedes conquistar tu propia vida o tu propia familia. Pero yo conozco a alguien que conquistó al mundo, cambió al mundo, y ese se llama Jesucristo. Jesús de Nazaret es el único que tiene el poder para conquistar y arrebatar las almas del diablo de las manos del diablo, sacarlas de las tinieblas y traspasarlas a la luz. Bendito sea el Cordero de Dios. No hay reto que este evangelio no pueda vencer. Porque yo te estoy predicando a un evangelio, el evangelio de poder, el evangelio que es respaldado por el Espíritu Santo de Dios que mora en su iglesia. Amado hermano, amado amigo que me escuchas, yo quiero decirte en esta hora, el poder del Espíritu Santo tocará tu vida. El poder del Espíritu Santo te guiará, te instruirá y te llevará a toda verdad. Un día reconocerás y entenderás que ese poder se adquiere a través del Espíritu Santo de Dios, y no a través de la unción que un hombre o una mujer te puede dar, porque ellos no tienen nada. Ellos no pueden darte una nueva unción o un vino nuevo, porque el vino nuevo viene del cielo, no viene de las manos de un hombre. El vino nuevo y la unción no viene de las manos de un apóstol, de los que se hacen llamar apóstol, o de un profeta, de los que se hacen llamar profetas y que de profetas no tienen nada. Pero yo quiero decirte que la fuente de poder, la fuente del Espíritu, la fuente de la unción viene de lo alto, y cuando tú le buscas y le adoras en espíritu y en verdad, será lleno de ese poder. Bendito sea el nombre del Señor. El tiempo se me ha terminado, amados hermanos. Que Dios me los bendiga. Nomás quiero recordarle al pueblo, a la iglesia de Ebenecer Central, de que mañana tenemos nuestros 3 servicios. El primero a las 8:15 de la mañana, el segundo a las 10:15 y el tercer servicio a las 6 de la tarde. Les invitamos, vengan a gozarse con los que se gozan, y que el Señor me los bendiga. Tengan un feliz fin de semana. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios.